Mi esposa fue a una cena romántica con un desconocido, así que la seguí, y cuando me vio de pie al frente de la mesa, se le quedó la cara congelada. Se quedó congelada como si el tiempo se hubiera detenido. Simplemente dije, es genial saber que preferirías tener una cita romántica con otro hombre que conmigo. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás, como quien ve el final de una película que ya no quiere ver. Pero esa no fue la primera escena de dolor, fue solo el comienzo del colapso. Esa noche, ella no intentó detenerme, no me persiguió, no gritó mi nombre. Simplemente me miró como alguien atrapado en un acto que creía poder ocultar para siempre. Fue la última vez que vi un rastro de verdad en sus ojos. A la mañana siguiente, imprimí los papeles del divorcio. Los llené con pulso firme, pero con el corazón roto. No lloré, no dudé, simplemente firmé, como quien finalmente ha perdido la esperanza de que la otra persona cambie. Su silencio en los días siguientes confirmó lo que ya sabía, ya no me quería. O tal vez sí, pero no lo suficiente. Cuando recibió los papeles, no me llamó, no apareció en la puerta, no armó un escándalo. Simplemente firmó. La frialdad con la que selló el final de nuestra historia me dolió más que la traición. No hubo lucha, solo rendición. Como si el amor que compartimos no tuviera suficiente peso para ser recordado, defendido, salvado. Pero el tiempo pasó. Para mí, pasó como una tormenta. Para ella, como un espejismo que se desvanecía lentamente en el desierto de sus propias decisiones. Continué mi vida con dolor, pero seguí. Porque incluso las heridas más profundas sanan cuando dejamos de tocarlas. Y aún sangrando por dentro, forjé nuevos caminos. Guardé silencio cuando quería gritar, sonreí cuando quería desaparecer. Y fue en este silencio que redescubrí algo que ya no esperaba, la paz. Ella, en cambio, empezó a buscar en otros brazos lo que una vez tuvo en los míos. Intentó llenar el vacío que ella misma creó. Conoció a otros hombres. Sonrió, quedó encantada, se involucró. Pero ninguno era como yo. Ninguno la conoció en silencio. Ninguno había estado a su lado en las madrugadas cuando temblaba de miedo al futuro. Ninguno le había tomado la mano cuando se desplomó en el suelo del baño tras perder a un bebé. Ninguno conocía las cicatrices invisibles que llevaba en la espalda desde la adolescencia. Ninguno había sido su hogar. Ella creía que ese primer hombre, el que eligió para traicionar nuestro matrimonio, sería su nuevo comienzo. Pero desapareció. Desapareció a las pocas semanas. Porque hombres así no construyen, solo ocupan espacios vacíos hasta que se cansan. Y luego llegaron otros. Y más. Y cuanto más buscaba, más vacía se sentía. Porque no era amor lo que buscaba, sino alivio. Y el alivio no dura. Años después, vino a mí. Tenía los ojos húmedos, el cuerpo tembloroso y una voz que ya no reconocía. Dijo que se arrepentía. Que por fin lo entendía. Que nadie la había amado como yo. Que nadie la había respetado como yo. Que solo cuando me perdió se dio cuenta de que lo que teníamos era lo que todos buscan, pero pocos encuentran. Que el amor que tan desesperadamente buscaba en los demás la había acompañado todo el tiempo. Pero era demasiado tarde. Porque mientras ella exploraba posibilidades, yo reconstruía mi vida. Mientras ella se ahogaba en dudas, yo emergía con certezas. Mientras ella buscaba manos que estrechar, alguien ya estaba estrechando las mías. Lo siento, dijo ella con la voz quebrada. Te perdoné el día que firmaste el divorcio sin luchar por nosotros, respondí. Pero, ¿todavía me amas? No, y luego sonrió, no con arrogancia, sino con alivio, pero te agradezco por enseñarme lo que significa amar de verdad, incluso si eso significaba dejarme. Se derrumbó ante mí. No como quien pierde a un hombre, sino como quien comprende que ha perdido a la única persona dispuesta a amar cada versión de sí misma, incluso la peor. Y en ese momento, sintió el verdadero peso de la traición. Porque engañar no es solo acostarse con otra persona. Es destrozar una historia. Es escupir sobre los recuerdos. Es renunciar a alguien que te eligió cada día, incluso en silencio. Y cuando vio el brillo en mis ojos, ese brillo que una vez fue solo suyo, comprendió que ahora brillaba para otra persona. Y allí, en esa habitación fría y silenciosa,
Finalmente comprendió que había tirado al amor de su vida por una noche que no significaba nada. Pero lo que ella no sabía, fue lo que descubrí esa misma noche que la seguía al restaurante. Algo que cambiaría para siempre mi perspectiva sobre todo lo que vivíamos. Una revelación que me hizo ver que su traición era solo la punta del iceberg. Y que tal vez, nunca había conocido a la verdadera mujer que dormía a mi lado todas las noches. Bienvenidos al canal. Aquí, nosotros no apoyamos ningún tipo de traición, por el contrario, mostramos cómo es capaz de destruir vidas, familias y corazones. Las historias que escucharás son ficción, pero llevan verdades emocionales profundas. El objetivo es claro, exponer las consecuencias reales de la infidelidad y dejar huella en quien escuche. Prepárate ahora para una historia impactante, intensa e inolvidable. Abróchese el cinturón, la verdad duele. Ella se llamaba Elena, el Daniel. Una pareja considerada por muchos como un modelo de estabilidad, compañerismo y complicidad. Llevaban 10 años juntos y 7 casados. Vivían en una casa sencilla pero encantadora, con amplios ventanales que dejaban entrar la luz e iluminaban los cuadros que la propia Elena pintaba, esparcidos por las paredes como fragmentos de sus sentimientos y sueños. Ella era profesora de literatura y se enamoraba cada día de las palabras que enseñaba a sus alumnos, mientras que él, ingeniero civil, pasaba sus días entre hojas de cálculo, cálculos y obras, llevando a cabo una rutina que, aunque agotadora, le inspiraba cierto orgullo por ser el pilar financiero del hogar. Compartían facturas, desayunos silenciosos entre semana y cenas los domingos, cuando el tiempo por fin parecía detenerse y podían mirarse con la calma que la vida cotidiana a menudo les robaba. Elena era una mujer introspectiva, llena de observaciones silenciosas. Era de esas personas que preferían escribir a hablar, que guardaban sus penas en diarios y celebraban las pequeñas alegrías con discretas sonrisas. Daniel, en cambio, era más directo, práctico, a menudo más frío de lo que hubiera querido. Tenía buen corazón, pero no lograba expresar sus emociones. Era de los que creían que amar significaba cuidar, proveer, estar presente, aunque fuera en silencio. Nunca supo bien cómo manejar los sentimientos de Elena, pero siempre la respetó. Y eso, durante mucho tiempo, le bastó. No habían tenido hijos, una decisión mutua al principio de su matrimonio, pero últimamente el tema había vuelto a surgir en conversaciones esporádicas, como si algo en su interior hubiera empezado a cambiar con el tiempo. Elena, más que Daniel, empezaba a sentirse vacía. No porque quisiera ser madre, sino porque se daba cuenta de que la casa estaba llena de rutinas y casi vacía de propósito. El silencio entre ellos ya no era cómodo, y los domingos ya no le parecían suficientes. Aún así, lo admiraba. Admiraba su constancia, su ética, su meticulosa resolución de problemas. Él era su punto de apoyo en un mundo cada vez más inestable. Y ella era su calma, su referente de sensibilidad y profundidad. Entre semana, apenas se veían. Él salía temprano y regresaba tarde. Ella pasaba las tardes corrigiendo trabajos, preparándose para las clases, inmersa en universos literarios que la hacían sentir viva. La rutina era predecible, pero tenía cierta belleza. Las notas en la nevera, los mensajes de buenos días, los cafés preparados en la cocina. Pequeños gestos que, aunque sencillos, decían más que cualquier discurso. Se respetaban, incluso cuando discrepaban. Sabían ceder, sabían ceder. Daniel no era el hombre más romántico, pero siempre recordaba su aniversario de bodas, el día en que se conocieron, y se aseguraba de cocinar para ella una vez al mes, aunque no se le daba precisamente bien. Elena se sentía segura. No del todo feliz, pero sí segura. Y para ella, durante mucho tiempo, eso fue más que suficiente. La estabilidad era una promesa que atesoraba. Aún así, había noches en las que, acostada a su lado, sentía que algo cambiaba entre ellos. No una ausencia, sino una presencia diferente. Un espacio en medio de la cama que parecía ensancharse aunque sus cuerpos aún se rozaban. No sabía exactamente qué era y prefería no nombrarlo. Quizás era solo el desgaste natural del tiempo, el peso de los años, o quizás solo una fase. Todas las parejas pasaban por eso, se dijo a sí misma. Todos se perdían un poco antes de reencontrarse. Lo creía, necesitaba creerlo. Daniel, por su parte, también notó los pequeños cambios. Ya no sentía la misma ligereza de antes,
pero le costaba mantener la calma. No hablaba de sus sentimientos, y cuando algo le molestaba, se lo guardaba para sí. Temía que hablar pudiera empeorar las cosas, y prefería seguir haciendo su parte. Cuidaba su coche, cambiaba las bombillas fundidas, pagaba las facturas a tiempo. A veces sentía que esto no era suficiente, pero tampoco sabía qué más hacer. Cuando intentaba ser más cariñoso, ella parecía distante. Cuando guardaba silencio, parecía triste. Era como caminar por la cuerda floja. Pero Daniel siempre había sido un hombre de equilibrio. Y creía que si se mantenía firme, las cosas volverían a la normalidad. Las noches de los viernes eran especiales. Desde el principio de su matrimonio, habían reservado ese día para hacer algo juntos. A veces una copa de vino, a veces una película antigua, otras simplemente tumbados en el sofá, abrazados. Pero eso también empezó a ser poco frecuente. El viernes anterior había sido demasiado tranquilo. Ella estaba absorta en un libro, él se quedó dormido antes de las 10. Ninguno de los dos hizo comentarios, pero ambos lo notaron. A la mañana siguiente, Elena salió temprano a dar un paseo sola. Estaba nublado, pero disfrutó del aire húmedo y la brisa fresca en la cara. Necesitaba respirar, pensar. Pasó por una pequeña librería, entró, hojeó algunos títulos y compró un libro de tapas rojas sobre empezar de nuevo. Sonrió discretamente. Tal vez era una señal. O simplemente el deseo de sentirse inspirada. A última hora de la tarde, Daniel le preguntó qué tal le había ido el día. Ella dijo que había leído, caminado y se sentía bien. Él sonrió y dijo que prepararía la cena. Pasta, como en los viejos tiempos. Ella le devolvió la sonrisa. Comieron juntos, hablando poco. La televisión estaba encendida de fondo, y el sonido de los cubiertos completaba lo que las palabras no podían. Cuando él lavaba los platos, ella lo observaba desde lejos. La forma en que se arremangaba, la forma en que aún tarareaba suavemente. Por un instante, Elena sintió una ternura casi olvidada. Pensó en acercarse, abrazarlo por detrás, decirle que lo amaba. Pero se quedó quieta, inmóvil, como si temiera romper el momento. Para cuando él terminó, ella ya había subido a su habitación. A pesar de la distancia emocional que comenzaba a surgir, aún se admiraban. Había respeto, había cariño. Pero faltaba algo que ninguno de los dos sabía cómo recuperar. La espontaneidad de los primeros años, la emoción del autodescubrimiento, los planes compartidos. Ahora, sus sueños eran silenciosos y solitarios. Ella pensaba en viajar sola, en hacer un curso en el extranjero. Él soñaba con comprar una granja en el campo, plantar árboles, vivir en mayor paz. Pero no hablaban de ello. Se lo guardaban para sí mismos. No por miedo, sino por costumbre. Fue extraño para ambos darse cuenta de que se estaban distanciando, aunque dormían en la misma cama todas las noches. Aún había besos, aún había caricias, pero también largos silencios llenos de preguntas sin respuesta. Aún así, en cierto modo, se amaban. O al menos, se respetaban con la profundidad de quien ha construido algo real. Su vida juntos no era mala. Simplemente era tibia. Y la tibieza, contrariamente a lo que muchos creen, no es inofensiva. No grita, no duele, no destruye inmediatamente. Pero corroe. Silenciosamente. La rutina tibia es la promesa rota de un amor intenso. Es una paz que, poco a poco, se convierte en ausencia de sentimientos. Es el sonido de lo no dicho, la presencia de lo que ya no se espera. Y fue sobre este terreno frágil, sutil y aparentemente estable que algo comenzó a cambiar. Elena empezó a salir más. Quería ocupar su mente, ver cosas nuevas, respirar aire fresco. Él se apuntó a un taller de escritura creativa. Conoció gente nueva, se rió de chistes diferentes, escuchó historias que le recordaban a sí misma. Daniel, en cambio, se sumergió en su trabajo. Aceptó más proyectos y luego regresó más tarde. Quizás, inconscientemente, se distanciaba para evitar sentir lo que no quería afrontar. Pero incluso con los cambios, ambos seguían esforzándose. Seguían intercambiando mensajes a lo largo del día, seguían preguntándose si el otro había comido,
si todo estaba bien. Eran dos seres intentando mantener vivo algo que ya no sabían cómo alimentar. Y en ese punto de su relación, eso era todo lo que quedaba, el esfuerzo. El amor seguía ahí, pero latente. Como una vieja canción que se oye a lo lejos y no se puede cantar, pero se reconoce. Y ellos, incluso a la distancia, siguieron bailando en silencio. Hasta que el silencio empezó a hablar demasiado alto. Hasta que las miradas empezaron a evadirlo. Hasta que lo inevitable, sin previo aviso, empezó a acercarse. Porque toda historia de amor tiene un momento en el que debes elegir, luchar o dejar ir. Pero, ¿qué pasa cuando no te das cuenta de que la decisión ya está tomada, por defecto? Y es desde allí, desde ese punto exacto entre la calma y el abismo, que todo empezaría a cambiar. Las semanas siguientes parecieron resbaladizas. El tiempo voló, pero algo en la atmósfera entre Elena y Daniel se volvió más denso, más cargado. Había un nuevo peso en sus miradas, una brecha cada vez mayor entre caricias y una cortesía excesiva que antes había estado ausente. Pequeños cambios se infiltraron en la vida cotidiana sin fanfarrias, pero con la fuerza silenciosa de las cosas que gradualmente se transforman en abismos. Elena comenzó a salir con más frecuencia, extendiéndose más allá de sus habituales salidas de la escuela o en reuniones culturales que antes había evitado. Al llegar a casa, su tono era ligero, casi demasiado dulce para alguien que venía de un largo día, y Daniel, ocupado con sus proyectos y silencios, lo aceptó sin rechistar. No por desinterés, sino por una extraña mezcla de vieja confianza y el miedo inconsciente de saber lo que podría no ser capaz de soportar. Las noches de los viernes dejaron de ser momentos para dos. Una invitación de colegas a una velada, una reunión del club de lectura, una cena con nuevos amigos del taller. Elena florecía en un universo nuevo y más colorido que el que compartía con Daniel. Sus ojos brillaban cuando hablaba de temas desconocidos para él, sus expresiones se llenaban de entusiasmo cuando describía personajes de una novela recién descubierta. Daniel, por su parte, guardaba silencio. Observaba. Mantenía la ligereza con la que ella parecía vivir en un lugar oculto de su corazón. Y aunque estaba orgulloso de la mujer que tenía ante sí, empezó a sentir que ya no era del todo suya. Intentó mantenerse presente, aportando detalles, haciendo preguntas, mostrando curiosidad. Pero siempre parecía un paso por detrás de lo que ella estaba dispuesta a compartir. Era como si Elena solo le hablara hasta la página 2, el resto de la historia oculto tras sonrisas evasivas. Daniel no era un hombre desconfiado por naturaleza, pero empezó a notar sus miradas al móvil, los silencios entre una notificación y la siguiente, la forma en que mantenía el dispositivo boca abajo cuando se sentaban juntos. Y luego llegaban las noches en que salía demasiado arreglada a una sencilla reunión literaria. Tacones, pintalabios oscuro, perfumes que había guardado previamente para ocasiones especiales. Lo vio, pero no dijo nada. Intentó creer que era solo vanidad, una fase. Y si era su fase, la dejaría pasar. Siempre era así. Él cedió, ella floreció. El domingo se convirtió en el único día en que aún almorzaban juntos con cierta regularidad. Una tarde, sentados a la mesa, mencionó a un compañero del taller, alguien que daba conferencias y era bastante carismático. Habló de él con naturalidad, quizás incluso con demasiada naturalidad, pero Daniel notó algo en sus ojos que no logró descifrar. Un brillo contenido, una vacilación breve, casi imperceptible, pero que le dio vueltas en la cabeza toda la semana. Le molestaba, pero no lo suficiente como para cuestionarlo. Al contrario, lo hacía replegarse en sí mismo. Una especie de repliegue emocional, como quien retrae la vela cuando el viento empieza a soplar demasiado fuerte. Daniel empezó a llegar a casa más tarde. Decía que el trabajo se había vuelto intenso, y era cierto, pero también era una vía de escape. Ya no soportaba la incomodidad que se cernía sobre la casa. El silencio entre ellos ahora parecía lleno de pensamientos no expresados, gestos no expresados y palabras que, de pronunciarse, podrían romper lo poco que quedaba de su serena convivencia. A veces, al volver del trabajo y encontrar la casa vacía, abría la puerta lentamente, como invadiendo un espacio que ya no era suyo. Subía las escaleras en silencio, observando el dormitorio ordenado, el baño con sus pertenencias reorganizadas, como si alguien hubiera pasado con prisa, intentando borrar su rastro. Una noche,
mientras dormía profundamente a su lado, su teléfono vibró 3 veces seguidas en la mesita de noche. Daniel, ya despierto, lo miró. Las notificaciones estaban ocultas. Siempre las dejaba así. Y eso nunca había sido un problema. Pero ahora sí. Porque el instinto, el mismo que siempre había ignorado, empezaba a latir. No era solo sospecha. Era una sensación. Y los sentimientos, había aprendido con los años, nunca surgen en vano. Aún así, no tocó el teléfono. No quería saber. O mejor dicho, no quería saber todavía. Porque saber requeriría acción. Y actuar, en ese momento, todavía parecía prematuro. A la mañana siguiente, Elena lo besó suavemente y salió corriendo. Dijo que tenía una cita fuera de la ciudad, un taller en otro barrio. No dio más detalles. Él asintió. No preguntó nada. Vio su coche desaparecer calle abajo, y algo en su interior, aún sin nombre, empezó a apoderarse de él. Decidió seguirla. No por venganza ni por paranoia. Sino porque necesitaba la verdad, aunque le doliera. Pasó el día dándole vueltas a ese pensamiento como si fuera un visitante indeseado en su mente. Intentó distraerse, pero no pudo. Al anochecer, cogió las llaves del coche y se fue. El tráfico era denso, pero él sabía a dónde ir. Conocía bien los barrios de los alrededores, los cafés, los restaurantes frecuentados por grupos culturales. Condujo por varios sitios hasta que la vio. Estaba de pie frente a un restaurante tenuemente iluminado con una fachada encantadora y discreta. Ella se reía. Llevaba un vestido oscuro que él nunca antes le había visto. Llevaba el pelo suelto, un brillo en sus ojos que él no había visto en mucho tiempo. No estaba sola. Un hombre alto, bien afeitado y con una amplia sonrisa la acompañaba. Se sentaron uno frente al otro en la mesa, con las miradas fijas como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de existir. Daniel aparcó lejos, salió del coche y caminó con paso firme hacia el restaurante. Se detuvo en la acera de enfrente, simplemente observando. El tiempo parecía distorsionado. La vio inclinarse sobre la mesa y tocarle la mano con las yemas de los dedos. Un gesto pequeño, pero para él fue un grito. Ya no le cabía ninguna duda. No era una amiga, no era una compañera. Era alguien con quien había cruzado la línea invisible que separa el deseo de la traición. La sangre le latía con fuerza en las sienes, la respiración se le aceleró, pero no armó un escándalo, no se apresuró. Cruzó la calle lentamente y se detuvo frente a su mesa. Levantó la mirada y el mundo pareció congelarse. Elena palideció. No dijo ni una palabra. El hombre frente a ella parecía confundido, y Daniel la miraba fijamente. Solo a ella. El silencio se rompió con una frase, pronunciada con firmeza, sin alzar la voz. Me alegra saber que prefieres una cita romántica con otro hombre que conmigo. Intentó reaccionar, pero la sorpresa ahogó sus palabras. El hombre empezó a levantarse, pero Daniel ya se estaba dando la vuelta. Se dio la vuelta y se fue. Esa noche, no hubo lágrimas. Hubo decisiones. Regresó a casa, imprimió los papeles del divorcio y los firmó. Cada letra estaba escrita con precisión, como quien termina una historia con una puntuación final. Elena no lo buscó en los días siguientes. Su silencio dolió más que la traición. Porque confirmó que había tomado una decisión. Y esa decisión ya no lo incluía. Pero lo que Daniel aún no sabía era que la traición era solo la superficie. Había algo debajo, una verdad oculta que lo explicaría todo y, al mismo tiempo, destruiría cualquier posibilidad de retorno. Una revelación a punto de salir a la luz que cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre esta mujer. Habían pasado 3 meses desde la cena. Los trámites del divorcio se ultimaron con una rapidez que sorprendió incluso a los abogados. Elena no discutió nada. No pidió la casa, no quería la mitad del coche, no exigió pensión alimenticia, no intentó negociar recuerdos. Simplemente firmó. Firmó como si se despojara de todo. Daniel, en cambio, se sumió en una soledad estratégica. No por debilidad, sino porque necesitaba comprenderse a sí mismo sin su presencia.
Por primera vez en muchos años, la casa estaba en absoluto silencio, no el silencio cargado de dudas que los había plagado últimamente, sino un silencio puro, absoluto, de esos que retumban en el corazón. Sacó todas las fotos de la sala, vació el cajón de las cartas y reorganizó los muebles. Reorganizar el espacio era su forma de reorganizar su alma. Cada detalle eliminado era como arrancar un hilo invisible que aún no conectaba con la mujer a la que una vez juró amar hasta el final. Elena desapareció. Dejó de ir a talleres, abandonó las redes sociales y dejó de ir a la escuela donde daba clases. El teléfono sonó una vez, un número desconocido. Daniel contestó, se quedó en silencio durante 3 segundos al oír la respiración del otro lado, y luego colgó. Sabía que era ella. Lo sabía porque el silencio entre ellos, incluso por teléfono, seguía teniendo el mismo peso. Esa noche, soñó con su primera cita, con la primera vez que ella se rió de su tonta forma de manipular un café. Se despertó sudando. Ya no era amor. Eran residuos. Y residuos, lo sabía, aún le quemaban. Empezó a reconstruir su vida. Conoció a una mujer en el supermercado. Por casualidad. Intercambió miradas con ella al rozar el estante de pasta. Tímida, dulce, atenta. Se llamaba Laura. A diferencia de Elena, Laura era de sencillez y presencia. Nunca apartaba la mirada, nunca evadía la conversación. Escuchaba con los ojos, con el cuerpo, con el alma. Pronto, eran novios. En menos tiempo del que imaginaba, reían juntos. Daniel redescubrió la suavidad del roce, la sensación de ligereza de tomarse de la mano, el eco genuino de su propia risa. Por primera vez en años, sintió que alguien lo veía por completo. Entonces, una bochornosa tarde de domingo, mientras ordenaba la estantería del salón, sonó el intercomunicador. La voz del portero sonaba vacilante. Dijo que había una mujer en la puerta, sin identificar, pero que no se iba. Daniel dudó. Tardó unos segundos en decirle que la dejara entrar. Se sentó en el sofá y esperó. La puerta se abrió lentamente. Y allí estaba ella. Elena. Con el pelo más corto, los ojos más oscuros y una mirada de agotamiento mezclada con súplica. No dijo nada. Solo observó. Entró como si regresara a un lugar sagrado que sabe que ya no le pertenece. Ella permaneció de pie frente a él, con las manos temblorosas, los labios intentando formar una frase. Intentó sonreír, pero no encontró la fuerza. Él la interrumpió con una mirada. Ella permaneció sentada en silencio. Y empezó a hablar. Le contó las noches sin dormir, los libros que ya no podía leer, el vacío que llenó los días posteriores a su divorcio. Dijo que no había buscado a Daniel antes porque no sabía qué decir, no sabía si tenía derecho. Le pidió perdón, no por lo que él sabía, sino por lo que aún no sabía. Y fue entonces cuando lo entendió. Había algo más. Algo más allá de la cena, más allá de la traición, más allá de tocar a otro hombre. Su voz tembló al decir que el hombre con el que Daniel la vio era solo uno de tantos. Que después del final, intentó encontrarse en otros cuerpos, en otras camas, en otras sonrisas. Dijo que no buscaba amor, sino distracción. Pero ninguno de los hombres con los que había estado la había mirado como Daniel, ni siquiera en los últimos meses antes del final. A ninguno le importó cuando lloró, ninguno supo qué hacer cuando se quedó callada. Daniel tragó saliva con dificultad, pero no se movió. La ira que una vez sintió dio paso a una extraña compasión, no por ella, sino por todo lo que había destruido al no saber quién era. Ella continuó. Le contó que uno de los hombres que había conocido, el que él había visto en el restaurante, había desaparecido después de unas semanas. Él le había prometido afecto, atención y aventuras, pero la había tratado como algo reemplazable. Él había dicho que era demasiado hermosa para estar atada a un matrimonio. Que se merecía algo más libre, más emocionante. Y cuando Elena, después de su divorcio, intentó encontrarlo de nuevo para tal vez intentar algo más serio, él la bloqueó. Todos los contactos. Todas las redes sociales. Desapareció. Fue allí, en ese silencio inesperado, que comprendió lo que había perdido. No era solo a Daniel.
Él era el único hombre que realmente se había entregado por completo. Y ella lo había destruido por un placer momentáneo. Por una ilusión. Por las palabras baratas de un hombre que la utilizó. Daniel escuchó en silencio, con el rostro impasible. Cuando ella terminó, esperó una respuesta, cualquier respuesta. Pero se quedó allí parado. Se acercó a la ventana, miró al horizonte y dijo que esperaba que ella pudiera reencontrarse. Dijo que ya no la odiaba, pero que tampoco la reconocía. Dijo que el hombre que una vez conoció, el que la esperaba con flores en la mano, murió en el momento en que decidió salir por la puerta y no mirar atrás. Lloró. Intentó tocarlo, pero él retrocedió. Se hizo el silencio. Un nuevo silencio, no el mismo de los viejos tiempos, pero que selló el fin definitivo. Caminó hacia la puerta. Antes de irse, lo miró por última vez. Y fue allí, en esa mirada, que Daniel vio verdadero arrepentimiento. No el arrepentimiento de quien quiere volver, sino el arrepentimiento de quien sabe que no puede. Y entonces ella se fue. Y él permaneció. Firme, sobrio, libre. Y finalmente en paz. Días después de la visita de Elena, Daniel decidió viajar. No se lo contó a nadie, no compartió fotos, no hizo planes con antelación. Ella simplemente sentía que necesitaba distancia, no de ella, sino de todo lo que le recordaba a él. Partió con una mochila, recorrió caminos desconocidos y se alojó en una cabaña aislada en el campo, rodeado de montañas, árboles centenarios y el sonido constante de un arroyo que corría tras el porche. El silencio allí era diferente al de la casa donde vivía con Elena. Allí, el silencio no era sofocante. Era sereno, profundo, casi sanador. Pasó los primeros días simplemente durmiendo, caminando y anotando pensamientos aleatorios en un viejo cuaderno que encontró en su maleta. No tenía prisa por regresar. No necesitaba que lo encontraran. En la noche en que se cumpliría un mes de su última conversación, se sentó junto a una fogata, observando cómo las llamas consumían los trozos de madera, como si también quemaran los últimos vestigios de su antigua relación. Su teléfono vibró. Un mensaje. Era de Laura. Quería saber si estaba bien, si necesitaba algo. Sonrió al leerlo, no por deseo, sino por gratitud. Laura había sido una luz en medio del caos, pero no estaba listo para entregar su alma una vez más. Respondió con cautela, le dio las gracias y dijo que volvería pronto. Pero no prometió nada. Mientras tanto, Elena vivía la otra cara de la moneda. Tras salir del apartamento de Daniel ese día, empezó a vagar sin rumbo por las calles. Revisitó los lugares que habían frecuentado juntos, se sentó sola en el banco del parque donde él le propuso matrimonio, fue al cine donde habían visto su película favorita, la que él odiaba pero que veía solo para verla sonreír. Las calles estaban frías ahora. Cada rincón era un recuerdo. Y cada recuerdo era una puñalada. Intentó empezar de nuevo, intentó volver a su vida profesional, pero ya no podía mantener la mirada fija frente a los estudiantes. Las palabras se le escaparon. Las ideas se evaporaron. La chispa, antaño su característica más fuerte, se había apagado. Una tarde de otoño, decidió ir a terapia. Necesitaba ayuda para comprender lo que había hecho, por qué se había saboteado de esa manera. Por primera vez, admitió en voz alta que había traicionado al amor más sólido que jamás había conocido por el deseo de ser notada, de ser validada, de sentirse viva. No porque él la tratara mal, no porque el matrimonio fuera tóxico, sino porque en algún momento, se había perdido a sí misma. Y cuando se sintió perdida, buscó en otros ojos la confirmación de que aún existía. La traición fue un síntoma, no el problema. Pero aún así, una elección. Y las elecciones tienen consecuencias. Elena finalmente comprendió que nadie la había obligado a salir por la puerta. Nadie la había empujado hacia otra persona. Se fue. Y se fue sola. Un mes después, Daniel regresó. La ciudad parecía más pequeña, pero menos sofocante. Pasó por la calle donde vivía con Elena y aceleró el coche. Se detuvo frente al edificio donde ahora vivía. Había flores en la entrada. Laura las había dejado. Una tarjeta discreta, con pocas palabras.
No subió inmediatamente. Caminó hasta el mirador cercano, ese al que acudía cuando necesitaba pensar. Allí, respiró hondo. Miró al cielo. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en ella. Pensó en sí mismo. En lo que quería de ahora en adelante. En cómo quería ser amado. En cómo quería amar. Esa noche, salió con Laura. Fueron a un restaurante nuevo, moderno e íntimo. Se rieron. Hablaron de la infancia, de miedos tontos, de sueños que parecían lejanos. Laura lo miró con curiosidad, pero sin prisa. Respetaba su tiempo. Cuando le tomó la mano por primera vez, sintió que algo había cambiado. Ya no era Elena quien ocupaba ese espacio invisible entre él y el mundo. Era él mismo. Por primera vez, estaba plenamente presente. Sentado, presente, dispuesto a ser visto. Laura lo notó. Y simplemente sonrió. Mientras tanto, Elena recibió un mensaje. Un número antiguo. El hombre del restaurante, el que desapareció, había vuelto a escribir. Dijo que la extrañaba. Que pensaba en volver a verla. Leyó el mensaje como quien observa un fantasma. No respondió. Pero se le revolvió el estómago. Algo dentro de ella quería gritar, golpear, exigir un pago. Pero ella lo sabía. Sabía que ese hombre nunca tuvo la culpa. Ella fue quien le permitió existir en la historia que debería haber sido solo suya y de Daniel. Borró el mensaje, bloqueó el número. Lloró en silencio. Pero era un llanto diferente. Un llanto de cierre. En los días siguientes, escribió una carta. Larga, honesta, cruda. No para intentar reconciliarse, sino para cerrar el ciclo. En la carta, contó todo lo que no se había atrevido a decir en persona. Habló de las sesiones de terapia, de lo que había aprendido sobre sí misma, de cómo finalmente había comprendido que amar a alguien es mucho más que sentir, se trata de elegir. Y que, por desgracia, había elegido demasiado tarde. Se disculpó no por lo que perdió, sino por lo que Daniel tuvo que convertirse para sobrevivir al dolor que ella le había causado. Dijo que, dondequiera que estuviera, esperaba que hubiera encontrado la paz. Y envió la carta por correo. Sin esperar respuesta. Daniel leyó la carta un sábado, sentado en el sofá de su nueva sala, con la música baja y una copa de vino a medio terminar. La leíste hasta el final. Suspiraste. Y lloraste. No de tristeza, sino de alivio. Porque ahora todo tenía sentido. Porque ahora podía seguir adelante sin ningún asunto pendiente. Se puso de pie, caminó hacia el balcón y miró las luces de la ciudad. Elena ya no era una carga. Era un recuerdo. Fuerte, intenso, pero ya no lo definía. Cerró los ojos y permitió que el silencio lo abrazara. Y allí, en ese balcón, decidió que finalmente era libre para amar de nuevo. Sin miedo. Sin fantasmas. Solo con la certeza de que a veces el verdadero nuevo comienzo nace del final más doloroso. El otoño se desvanecía lentamente, tiñendo los árboles de tonos dorados y rojizos que parecían reflejar lo que quedaba de los sentimientos de los dos protagonistas de una historia que se acercaba al final de un ciclo doloroso. Daniel había encontrado una especie de paz tras leer la carta de Elena. Era como si finalmente hubiera recibido la explicación que tanto había esperado sin darse cuenta. Lo que dolía no era solo la traición en sí, sino el vacío del silencio, la falta de remordimiento, la ausencia de una mirada que dijera, he fracasado. La carta no borraba los hechos, no justificaba los errores, pero daba forma a su arrepentimiento. Y esta forma, si bien no cambiaba el pasado, le permitía comprender que no todo era desprecio, que el amor que había construido no era del todo invisible. Esto no le trajo consuelo, pero sí verdad. Y la verdad, por cruel que fuera, sentó las bases para la reconstrucción. Laura notó los cambios en Daniel. Estaba más ligero, más presente, más entregado al momento. Empezaron a hacer viajes cortos, a descubrir nuevos lugares, a reírse de cosas que nunca se habían reído con nadie más. Laura no quería reemplazar a nadie. Nunca exigió detalles del pasado. Solo pidió honestidad,
y él se la concedió. Habló de sus miedos, de cómo aún luchaba con la inseguridad de ser abandonado, de cómo a veces dudaba de su propia capacidad de ser amado sin ser traicionado. Ella lo escuchaba todo sin interrumpir, sin intentar corregir. Sabía que amar a alguien herido era como lidiar con pedazos rotos, se necesitaba dulzura, pero también firmeza para que se formara un nuevo recipiente. Poco a poco, él empezó a confiar. Y la confianza era el verdadero renacimiento. Elena, por su parte, aún sentía el peso de lo que había hecho. El tiempo no ablandó su culpa, solo reorganizó sus espacios internos para poder seguir respirando. Regresó a la docencia, pero en una escuela diferente, más lejana. Necesitaba alejarse de los lugares donde cada pasillo albergaba recuerdos asfixiantes. Empezó a asistir a reuniones con mujeres que, como ella, estaban reaprendiendo a reconstruir su autoestima tras decisiones que destruyeron sus vidas. Por primera vez, escuchó historias similares a la suya, y eso le hizo comprender que su error, por grave que fuera, formaba parte de una cadena emocional más profunda. No era una víctima, lo sabía, pero tampoco era una villana. Era una mujer que, por no comprenderse a sí misma, tomó decisiones que lastimaron a la persona que más la amaba. Y ahora, estaba en una misión para ser mejor persona, no para volver al pasado, sino para evitar repetir el mismo futuro con otra persona. Una tarde, tomando un café, una amiga le preguntó si aún pensaba en Daniel. Elena miró por la ventana, vio el bullicio de la calle y respondió que pensaba en él todos los días, pero no con dolor. Pensaba en él con respeto, con añoranza por lo que habían compartido, pero sobre todo con la certeza de que ahora pertenecía a un camino diferente. Dijo que si pudiera volver atrás, no cambiaría la historia para recuperarlo, sino para merecerlo mientras aún lo tuviera. Esa frase quedó en el aire, como una sentencia silenciosa que la acompañaría el resto de su vida. Daniel fue invitado a dar una charla en el centro de convenciones. Sería una presentación sobre gestión de proyectos y liderazgo. Aceptó. Necesitaba seguir exponiéndose, volviendo a la vida pública, ocupando los espacios que antes evitaba por miedo a reencontrarse con ecos del pasado. Al final de la presentación, recibió muchos saludos, tarjetas y sonrisas. Laura lo esperaba a la salida con un discreto abrazo y un beso en la mejilla. La miró con cariño, y en esa mirada había más que cariño, una decisión que tomaba cada día. El amor allí no era impulsivo ni dramático. Se construía con ladrillos lentos, silenciosos, pero firmes. En una coincidencia casi cruel, Elena también estaba en ese centro de convenciones, asistiendo a un evento educativo en el auditorio de al lado. Al salir a tomar un café, lo vio. Primero de espaldas. Luego de perfil. Era él. Los hombros anchos, la postura seria, la forma en que se tocaba la cara al pensar. Pero ahora estaba con otra mujer a su lado. Y la forma en que lo miraba. Elena la reconoció de inmediato. Era la misma mirada que había tenido una vez. Y consumida. Se quedó allí, inmóvil, como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en cristal. No por celos, sino porque comprendió que ese capítulo había terminado sin epílogo. Él no la vio. Dio un paso atrás y se fue desapercibida. Así tenía que ser. En los días siguientes, la imagen de ese encuentro silencioso no la abandonaba. Consideró volver a escribir, pero sabía que ya no le enviaban cartas. Consideró intentar reunirse, pero se dio cuenta de que ya no encajaba en ese espacio. La mayor prueba de amor que podía darle ahora era dejarlo en paz. Y esa fue la lección más difícil, que amar también significa aceptar que la otra persona es feliz sin nosotros. Elena continuó la terapia, empezó a escribir crónicas sobre los errores humanos, sobre los nuevos comienzos, sobre el dolor de ser quien destruye en lugar de ser destruido. Sus mensajes empezaron a ser leídos y compartidos. Recibía mensajes de gente que decía verse allí. Y eso, de alguna manera, le trajo consuelo. Daniel empezó a vivir una vida más sencilla. Redujo su carga de trabajo, se compró una bicicleta y volvió a pintar como en su juventud. Él y Laura hicieron un largo viaje juntos. Durante su ausencia, se dio cuenta de que algo nuevo florecía en su interior. Un amor pausado, sin idealizaciones. Un amor que no necesitaba sanación, sino que ofrecía una bienvenida.
La última noche del viaje, mientras cenaban junto al mar, ella le tomó la mano y le dijo que si alguna vez quería intentarlo de verdad, ella estaba lista. Daniel no respondió de inmediato. Simplemente la miró, como si viera una nueva puerta abriéndose. Mientras tanto, Elena fue invitada a publicar un libro de sus crónicas. Era una editorial pequeña, pero era real. Sonrió al firmar el contrato. No era la vida que soñaba, pero era una vida con propósito. Y eso, para alguien que lo había perdido todo, ya era mucho. Comprendió que podía ser útil. Que podía transformar su dolor en algo que conmoviera a otros. Y allí, entre palabras, ella también encontró sanación. Las decisiones del pasado ya no podían borrarse. Pero las decisiones del presente forjaron un futuro más consciente. Ninguno quería retroceder en el tiempo. Ambos aprendieron, cada uno a su manera, que ciertas pérdidas nos salvan de nosotros mismos. Y que el amor, al ser traicionado, no muere. Simplemente cambia de forma, se esconde en otros lugares, aparece en nuevos rostros. Pero solo renace de verdad cuando se respeta. Y fue en este camino, entre pérdidas y descubrimientos, que su historia continuó hacia el final que aún estaba por llegar. A principios de la primavera, Daniel decidió aceptar una invitación para impartir un taller en otro pueblo, un lugar pequeño y más rural, donde la vida parecía transcurrir a otro ritmo, más lento, menos exigente, casi terapéutico. Era una oportunidad para escapar de un entorno que aún conservaba ecos del pasado, pero sobre todo, era una oportunidad para respirar aire nuevo sin tener que justificarse, sin tener que ser el hombre que superó una traición o reconstruyó una vida. Allí, podía ser él mismo. Laura lo apoyó sin dudarlo, incluso si eso significaba pasar unos días sin verse. Entre ellos, había un acuerdo tácito, el espacio era saludable, la distancia, a veces, necesaria. No exigían, simplemente se preocupaban. Y preocuparse, en esa etapa de la vida, era un verbo más fuerte que amar. La ciudad a la que viajó estaba rodeada de valles y senderos, donde los edificios bajos daban paso a calles estrechas y una sensación de que el tiempo se detenía. Daniel llegó una tarde templada, se alojó en una posada sencilla pero acogedora y, al abrir la ventana de su habitación, lo recibió el canto de los pájaros y el olor a tierra mojada. Era justo el entorno que necesitaba para recalibrar mi alma. Durante su estancia allí, no solo impartió el taller con excelencia, sino que también conoció a gente nueva, escuchó historias y comprendió lo universales que son el dolor y la resiliencia. Personas diferentes, con vidas diferentes, pero marcadas por las mismas caídas y los mismos nuevos comienzos. Una noche, después de la última clase, algunos participantes lo invitaron a una cena informal. Aceptó. Se sentaron en un pequeño restaurante con una iluminación cálida y vino casero. Entre conversaciones ligeras y risas ocasionales, una de las estudiantes, Clara, contó su historia de divorcio, traición y reconstrucción. Daniel escuchó atentamente y, al final, dijo algo que incluso a él mismo le sorprendió, que perdonar no era olvidar, ni volver a sentir lo mismo, sino comprender que algunas heridas solo sirven para recordarnos donde no debemos volver a cortarnos. Los que lo rodeaban guardaron silencio por un momento. Eso, dicho con tanta naturalidad, resonó. No era dolor, era claridad. Al regresar del viaje, Laura lo recibió con un largo abrazo y un beso pausado. Él le trajo un cuaderno hecho a mano, y dentro escribió la primera frase: lo que nos cura no es el tiempo, sino lo que decidimos hacer con él. Ella sonrió al leerlo, pero no dijo nada. Guardó el cuaderno con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Esa noche, cocinaron juntos, bailaron en medio de la sala y durmieron abrazados. Nada extraordinario. Pero suficiente para ser memorable. Mientras tanto, Elena lanzaba su primer libro. El evento fue pequeño, celebrado en una librería de barrio, pero la multitud era genuina. Algunos lectores acudieron simplemente a agradecerle los artículos que había publicado en redes sociales y que les habían ayudado en momentos difíciles. Un viudo la felicitó por convertir la culpa en esperanza, y una joven la abrazó, diciendo que su historia la había ayudado a evitar cometer un error que probablemente habría destruido su relación. Elena sonrió, emocionada pero consciente. El dolor que la había consumido durante tanto tiempo ahora se transformaba en sanación para otros. Aún así, había noches en las que soñaba con Daniel.
No con el Daniel de antes, sino con el de antes, el hombre de sus primeros años, con los ojos llenos de esperanza. Se despertó con lágrimas en los ojos, pero ya no había desesperación. Solo añoranza de los buenos tiempos. Unas semanas después, ocurrió lo inesperado. Laura recibió una oferta de trabajo en el extranjero. Un gran proyecto educativo con impacto social. Estaría fuera un año. Cuando se lo contó a Daniel, había vacilación en sus ojos. Temía que la distancia destrozara lo que estaban construyendo. Daniel la escuchó atentamente, le pidió detalles y quiso comprender sus sentimientos sobre la propuesta. Cuando terminó, él le tomó las manos y le dijo que ya no quería ser un pilar en la vida de nadie. Si sentía que ese era el camino, debía irse. Intentó protestar, pero él la interrumpió con una sonrisa serena y le dijo que había estado a su lado cuando no era más que un hombre destrozado. Y ahora, si él estaba completo, parte de eso era suyo. Laura lloró, pero se fue. Y él se quedó. Durante los meses que estuvieron separados, intercambiaron cartas. No mensajes digitales, sino escritos a mano. Como un pacto de lentitud en un mundo acelerado. Escribieron sobre su vida cotidiana, sobre libros leídos, películas vistas, pero también sobre miedos, ansiedades, pequeños detalles perdidos en conversaciones breves. La ausencia física los acercó de una manera diferente. No necesitaban una presencia constante, porque habían construido algo que no dependía solo de la proximidad. Elena se enteró de la partida de Laura por un conocido en común. No estaba feliz ni triste. Simplemente pensó que tal vez ese era el espacio que el destino le había abierto para volver a acercarse. Pero no lo intentó. En cambio, continuó escribiendo, dando conferencias sobre reconstrucción emocional y siendo invitada a círculos de conversación donde las mujeres compartían historias similares a la suya. Un día, al final de una de estas conversaciones, una mujer mayor se acercó y le dijo que había traicionado a su esposo hacía 30 años, que nunca había podido volver a amar a otro hombre de la misma manera, y que ahora estaba en una familia diferente, con hijos que la llamaban tía. Elena se quedó sin palabras. Esa historia era una extensión de la suya, solo que con más tiempo. Entonces se dio cuenta de que el tiempo no lo cura todo. Cura lo que se cuida. Lo que se ignora solo se convierte en piedra. Una tarde lluviosa, Daniel recibió una última carta de Laura. En ella, le decía que la invitaban a extender el proyecto 2 años más y quería saber si estaría dispuesto a pasar ese tiempo con ella, quizás mudándose allí o buscando una nueva forma de vivir juntos. No le pidió una respuesta inmediata. Simplemente le dijo que si decía que sí, sabría que el amor que habían construido tenía raíces lo suficientemente fuertes como para soportar la distancia y el cambio. Daniel leyó la carta 3 veces antes de responder. Y la tercera vez, lloró. Porque se dio cuenta de que por fin había encontrado un amor maduro. Un amor que no requería sacrificio, sino decisión. Él le respondió diciendo que pronto recibiría la respuesta, pero que primero necesitaba resolver algo en su interior. En los días siguientes, contactó a Elena. No para volver a estar juntos, ni para confrontar. Sino para cerrar el tema. Le envió un mensaje pidiéndoles que se vieran. Ella aceptó. Se sentaron en un café sencillo, sin pretensiones. El reencuentro fue tranquilo. Sus miradas eran diferentes, más tiernas. Daniel le agradeció la carta, dijo que era importante y le contó sobre Laura, sobre la invitación, sobre sus dudas. Elena escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando él terminó, ella respiró hondo y le dijo que si amaba a esa mujer, debía irse. Que no necesitaba permiso ni garantías. Solo necesitaba entender que cuando amas de verdad a alguien, el miedo no puede guiar tus decisiones. Daniel se despidió con un largo abrazo. En ese momento, ambos supieron que era la verdadera despedida. Sin dolor, sin pena, solo el cierre de una historia que ya había terminado. Al volver a casa, Daniel se sentó a la mesa, cogió papel y bolígrafo y le escribió una respuesta a Laura. Era una carta sencilla. Simplemente decía, sí. Me voy. Y con eso, empezó a escribirse una nueva página. Una página donde los fantasmas ya no tenían cabida, donde el amor ya no necesitaba demostrarse, solo vivía.
Una página donde, por fin, el pasado dejó de ser una prisión para convertirse en mero recuerdo. Y la vida, en efecto, volvió a hacerse presente. Laura regresó al país meses después, no para quedarse, sino para buscar a Daniel. Lo había organizado todo, desde la visa hasta el apartamento donde vivirían juntos. Era discreto, acogedor, con un balcón iluminado por el sol de la mañana y espacio suficiente para que ambos construyeran con calma una nueva vida. Cuando la vio en el vestíbulo del aeropuerto, no corrió, no se apresuró, simplemente caminó hacia ella con paso firme y mirada serena, como si supiera exactamente dónde debía estar. El abrazo fue prolongado, pero diferente a los anteriores. No había prisa, ni urgencia, ni miedo a la pérdida. Fue un reencuentro maduro, silencioso y profundo, entre dos corazones que sabían esperar, respetar y construir. En los días siguientes, lo organizaron todo juntos y se fueron sin despedidas públicas, dejando solo notas discretas para sus amigos más cercanos. Daniel se fue como un hombre completo, pero sobre todo, limpio de su pasado. No cargaba con la culpa, ni con el peso de la traición que lo destruyó. Sabía, con la claridad de quien ha vivido el duelo emocional hasta el final, que amar no es intentar borrar lo que fue, sino elegir cada día lo que todavía puede ser. Por otro lado, Elena continuó su camino solitario, pero no vacío. El lanzamiento de su segundo libro tuvo mayor repercusión que el primero, ahora publicado por una editorial más influyente. Obtuvo reconocimiento en círculos literarios y fue invitada a un programa de televisión para hablar sobre la superación de obstáculos y los nuevos comienzos. Su historia era bien conocida, pero no todos conocían los detalles. Algunos la veían como un ejemplo de mujer resiliente, otros como un símbolo de redención. Pero en su interior, la verdad era menos romántica. Cada día, se enfrentaba a su reflejo en el espejo con una mezcla de respeto y vergüenza. Respeto por no haberse hundido, por haber transformado su dolor en algo productivo. Vergüenza porque sabía que todo esto podría haberse evitado si, en ese entonces, hubiera mirado a Daniel a los ojos y le hubiera dicho que estaba perdida. En cambio, mintió, traicionó y se entregó en cuerpo y alma a un desconocido que no se quedó. La vida continuó pasándole factura sutilmente. Nunca pudo volver a enamorarse con la misma fuerza. Las relaciones que mantuvo después de Daniel fueron superficiales, momentos emocionales fugaces que perduraban un tiempo y luego se desvanecían. Había aprendido a vivir con eso. Fue el precio de la decisión que tomó. En una entrevista, le preguntaron si creía en las segundas oportunidades. Respondió que sí, pero que la vida no siempre las ofrece, sino que necesitamos reconstruirnos lo suficiente como para merecerlas. Y que algunas segundas oportunidades no involucran a los mismos personajes. A veces, una segunda oportunidad es simplemente vivir mejor con uno mismo, sabiendo que, para ciertos errores, el perdón debe venir de dentro, porque no se espera nada más del exterior. Al salir del estudio, pasó por una librería donde vio una foto suya expuesta junto a su nuevo libro. Sonrió, pero no en vano. Era una sonrisa que mezclaba gratitud y melancolía, como quien entiende que el reconocimiento del mundo no borra los agujeros internos que dejan ciertos arrepentimientos. Daniel y Laura se adaptaron bien a su nueva rutina en el extranjero. Él empezó a dar clases en la universidad y, en su tiempo libre, retomó la pintura con regularidad. Expuso su obra por primera vez en una galería local. Laura, involucrada en su proyecto social, tenía una agenda apretada, pero siempre regresaba a casa antes del atardecer, cuando él ya había preparado la cena, puesto un disco y dejado el balcón listo para otra conversación informal. La vida allí era sencilla, pero de esa que llena el corazón tan profundamente que cualquier pasado parece lejano. No hablaban de sus experiencias antes de conocerse, no por miedo, sino por sabiduría. Lo que los unía era el presente. Y era el presente lo que importaba. Una mañana lluviosa, Elena recibió una carta. No tenía remitente, pero estaba escrita con una caligrafía que conocía bien. Daniel había escrito pocas palabras. Simplemente decía que esperaba que estuviera bien, que su libro lo había conmovido y que esperaba que, en algún momento, ella encontrara en su interior la misma paz que él había encontrado en el exterior. Elena lloró al leerla, pero luego sonrió. No porque hubiera esperanza de un regreso, sabía que ese capítulo estaba cerrado para siempre, sino porque había dignidad en el cierre.
Esa carta era el cierre que necesitaba, no en su historia, sino en la culpa que aún la atormentaba. Metió el sobre entre las páginas de su primer libro, como recordatorio de que hay dolores que se convierten en libros, cartas que sanan y silencios que ponen fin a guerras internas. Pasaron los años. Daniel y Laura construyeron una familia pacífica. No tuvieron hijos propios, pero juntos crearon un refugio para niños huérfanos en situación de riesgo. Les dieron lo que quizás no recibieron cuando más lo necesitaban, estabilidad emocional. En una entrevista internacional, le preguntaron cómo había lidiado con el dolor de un amor traicionado. Respondió que el secreto no estaba en olvidar, sino en dejar de buscar justicia emocional donde solo había fragmentos. Que quienes nos lastiman no siempre son crueles, a veces simplemente están perdidos. Pero comprender esto no obliga a nadie a seguir permitiendo el mismo corte. El público aplaudió, pero él no se sintió un héroe. Solo alguien que sobrevivió. Elena, ahora con su propia editorial independiente, se convirtió en mentora de otras mujeres. Siguió escribiendo, pero sus historias eran ahora más ficción que autobiografía. De vez en cuando, oía a alguien mencionar a Daniel en un contexto profesional, y en esos momentos, sonreía con serenidad. Sabía que él, sin duda, había sido el amor de su vida. Pero un amor que no dura, muere. Y ella lo mató. Y por mucho que hiciera después para reconstruirse, esa verdad la acompañaría hasta el final. Si ya has escuchado esta historia, comparte tu opinión sobre lo que le pasó a cada personaje en los comentarios. ¿Crees que la traición destruyó lo que podría haber sido un amor para toda la vida? ¿Qué final le habrías dado a cada uno? Me encantaría saber qué opinas. Además, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y seguir más historias como esta, siempre con guiones intensos, realistas y cargados de emoción. Aquí, nuestra misión es clara, demostrar que la traición nunca vale la pena. No solo rompe el vínculo entre dos personas, sino que arranca la identidad de los seres queridos, destruye familias, borra historias hermosas y muchas veces genera arrepentimientos que ninguna reconciliación puede borrar. Este canal no admite ningún tipo de traición. Las historias que aquí se cuentan son ficticias, pero los sentimientos son reales y la lección permanece. Cuando decides traicionar a alguien que te ama, no solo estás perdiendo a la persona, sino también estás perdiendo lo mejor de ti mismo. Piensa bien antes de tomar cualquier acción que sepas que no podrás deshacer. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima historia.